Perdón, gracias por recordármelo. El conflicto es una divergencia, es un choque de ideas, es una contraposición de intereses, es un conjunto de argumentos que están en contra de otros argumentos. Recordemos el meme 6-9, ¿sí? Algunas personas ven el 6, otros ven el 9. Al final, esa situación de carácter divergente lo que hace es exacerbar sentimientos. En algunas ocasiones, esto puede llegar a la guerra y la muerte. En otras, se aprende, se arbitra y se concilia. Dice que el conflicto es considerado un hecho consustancial a las sociedades desde que el hombre es capaz de ejercer su libertad o, en base a su poder, de ejercer dominio sobre otros. ¿Alguien no comprende esta frase? ¿Quieren que la explique un poco más? ¿Qué es el conflicto? Es una divergencia, es una contraposición de intereses. Esa puede ser una pregunta de examen final. ¿Qué es? Es un hecho que está a la par del hombre desde siempre, desde que el hombre tenía la preocupación de su seguridad porque otro hombre le estaba haciendo ojitos a su esposa o porque necesitaba ubicarse en un lugar en donde pudiera protegerse de los animales salvajes, pero resulta que ya otro había llegado a ese lugar y no podían ubicarse en el mismo. Tenían que compartir. Cuando iban a hacer pipí, iban a un lugar específico, pero la familia que llegó lo hacía en todos lados. Entonces, no, vos ahí no, porque mira qué feo huele, anda a hacerlo allá. Ahí no habían letrinas, no había nada. O sea, entonces el hombre mantiene una posición de conflicto. Y la pregunta de Andrés está bien interesante. Dice, ¿se podría decir que el conflicto existe desde que existe el poder? No, aún antes. El poder también, por eso es que es muy importante esto como fundamento de la teoría realista, porque las tres actividades van en conjunto. Cuando un conflicto está en su punto más álgido, el siguiente paso es la guerra, la violencia. Pero efectivamente, como dice Sebas, el conflicto es desde que el hombre es egoísta por naturaleza. Si ustedes pueden verlo en un niño es un ser que no tiene el entendimiento de que es el bien y el mal hasta que lo aprende por sí mismo. Pero díganle a un niño de 3 años que le comparta su pacha y estoy seguro que empieza a pegar de gritos si no es que los patea y los escupe, porque es su pacha, porque es su juguete. O cuando le dicen, mira, compartí con tu amiguito los dulces que das, en lugar de enseñarle la bolsa para que el niño saque un dulce, lo que hace es sacar un dulce y se lo pone en la mano al niño. Los demás son míos. O como hacía mi mamá con mi hermano, ¿verdad? Nos daba un pastel y decía, vos lo partís y vos escogés. Entonces mi hermano agarraba el cuchillo y le pegaba, pero era cirugía nanométrica. Partía el pastel de tal manera que, porque ya sabía que yo iba a agarrar el pedazo que quedara más grande, ¿sí? Naturalmente egoístas. No va a decir, partí, mira, yo lo que quiero es este pedacito, no quiero mucho. Es una acción, una actitud mucho más madura. El conflicto es importante en el marco de las relaciones internacionales. Y lo que mencionaba hace un ratito, al principio, es que nos estamos ubicando a finales del siglo XIX, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, cerca del desarrollo de la era industrial, en el momento en el que ya empiezan a producirse bienes de muy alta calidad y la producción en masa. En ese momento, la civilización está sufriendo una transformación muy importante porque la gente se está empoderando, está generando capacidad y poder por sí mismo. Fernanda dice si el conflicto surge desde que los intereses de una persona interfieren con los de otra. Efectivamente, mi interés es comerme todos los dulces.
y mi mamá me está diciendo que yo le dé uno al otro niño, me voy a tener que comer un dulce menos. Suena egoísta porque nosotros somos adultos, pero eso es natural al hombre y los niños nosotros podemos verlo. Y Dios dice un muy buen comentario: el conflicto existe desde que se tiene la capacidad de tener criterio propio, exactamente. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la capacidad de decidir, ¿sí? Y en el tema de criterios, Inglaterra había empezado a notar, así como España perdió desde la paz de Westfalia, Inglaterra se empieza a dar cuenta que la distancia de todas sus posesiones era tan larga que para solventar un problema en Nueva Zelanda, en Australia, en la India, en Bangladesh, en Hong Kong, en cualquier lugar que estaba al otro lado del mundo, tenía que enviar sus navíos a solventar el problema, y cuando llegaba ya habían pasado 6 meses de que esto había sucedido. Hoy, Estados Unidos, como el máximo poder imperial, responde a un conflicto en menos de 24 horas, porque sus bases y las comunicaciones en el mundo son tan ágiles que en este momento está un temblor en Taiwán y nosotros dentro de 5 minutos ya lo sabemos, y dentro de 10 minutos ya hay memes. Solo terminó el concierto de Arjona y ya estaban haciendo memes con la venta de los vasos. Y la pobre viejita que fue al supermercado a comprar su candela para ir a la misa, ya no habían. Así de rápido son las cosas. En aquel tiempo no. Entonces Inglaterra se da cuenta que está perdiendo influencia a nivel mundial. En ese momento empieza a entender la importancia de las relaciones internacionales con aliados. Y es ahí donde empieza a emerger los Estados Unidos como potencia mundial. En el marco contextual histórico, en este caso de la Primera Guerra Mundial, aparecen las primeras cátedras que le dan origen a las relaciones internacionales como ciencia, muy distinto a las relaciones internacionales como efectivamente proceso de interacción entre actores internacionales. Como ciencia nace cuando en Gales, en Aberystwyth, se crea la famosa cátedra Wilson. Ya saben ustedes por qué yo no creo a él como un, ¿cómo se llama? Como el propulsor de la teoría idealista. Yo no creo que él sea eso. Es más, yo creo que él es uno de los principales propulsores de la teoría realista. ¿Por qué? Porque su interés era lo que dicen los 14 puntos que él expuso para la creación de la Liga de las Naciones. Pero también al mismo tiempo de Aberystwyth nacen cátedras iguales en dos universidades más, una en Londres y otra en Nueva York. Y entonces empieza a aparecer el tema de la existencia de una nueva potencia mundial, los Estados Unidos de Norteamérica, que tuvo, entre muchas otras ventajas, el hecho de haber ingresado de último ya a dar la estocada final de la Primera Guerra Mundial, lo que le favorece políticamente de una manera impresionante. Y entonces aparecen las relaciones multilaterales entre muchos países. Inglaterra se da cuenta que va a perder la hegemonía mundial y se acerca a los Estados Unidos, entendiendo que la relación con Estados Unidos iba a favorecer el mantenimiento de sus intereses. Viene una pregunta muy interesante aquí. ¿El egoísmo humano es por naturaleza como el sentido de supervivencia en los animales o que se genera al momento de una relación interpersonal? Muy buena pregunta, Sabi. Eh, yo creo que es natural. Es un tema de supervivencia y por lo tanto es exactamente como sucede con los animales. Es natural que el hombre se vele por sí mismo. Ya después, cuando aparece su capacidad de toma de decisiones y es capaz de crear vida, cuando se une en familia, se da cuenta que también hay otros intereses más allá de su propio ser. Así es. Muy bien.
El establecimiento de las cátedras para estudiar el fenómeno internacional fundamenta el nacimiento de una nueva estructura societaria y da Paulo a comprender desde los distintos puntos de vista el nacimiento de entes superiores en forma y poder a las antiguas alianzas. Las antiguas alianzas eran súper interesadas, pero en este caso, por ejemplo, Inglaterra, que se acerca mucho a los Estados Unidos porque sabe que ahí puede mantener sus intereses a pesar de que ya no tenga la hegemonía, y así es como funcionan los contextos internacionales. Este señor no es muy conocido en el ámbito de la academia, pero sus postulados son muy interesantes y por eso es que quise incluirlo en la clase. Quiero que vean cómo es que Josué tiene una pregunta, adelante. Josué, Joshua. Ah, no, sí hay un Joshua por ahí, ¿verdad? Josué, ¿me copia? Se fue al baño. Ah, no, a ver, lo apago. Ok. El señor de Ello, fíjense en qué fecha. Recién estaba naciendo la Organización de las Naciones Unidas, ya se había partido la ciudad de Berlín en cuatro. ¿Se acuerdan que no está partida en dos? La, la existencia del muro es posterior a la firma del armisticio y el final de la guerra y el inicio del Plan Marshall. La ciudad de Berlín está partida en cuatro. En una parte, casi la mitad, está gobernando y administrando la Unión Soviética y en la otra está Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Se han dividido los cuatro aliados. Recuerden que en ese momento la Unión Soviética era aliada de Francia, Estados Unidos e Inglaterra, o el Reino Unido de la Gran Bretaña, y se divide en la administración. Pero cuando se divide en la administración, este señor de Ello, él era alemán. Entonces tiene una perspectiva distinta de lo que significa esa partición de la ciudad de Berlín. O sea, Berlín había que reconstruirla. Berlín había sido bombardeada hasta las cachas. Supuestamente había muerto el señor Hitler al, al entrar las tropas soviéticas y el tema de la relación entre las dos entidades, el muro no se empezaba a construir aún, ya era un asunto de pensamiento, tal vez por eso es que tenía el señor la frente un poquito amplia, porque empieza a entender que en algún momento esa división del mundo, ya no solamente de la ciudad de Berlín, iba a tener un contexto muchísimo más importante a nivel de todo el mundo. Cuando él habla de la realidad internacional, empieza a utilizar conceptos como bipolaridad política y él hace un análisis histórico, por eso puse la información ahí, hablando de las repúblicas cristianas, porque él reconoce que parte del contexto histórico de esa bipolaridad empezaba allá atrás en el tiempo, cuando el imperio romano había devenido en el imperio de una gran iglesia, que incluso era considerada como Estado. Y aparte de esas dos posiciones bipolares, aparece una tercera neutral. Por eso la puse en forma de manchita ahí, que es el movimiento de los países no alineados. Los países en desarrollo se dan cuenta que sí hay un conflicto muy serio entre estas dos potencias y que esto va a llevar a graves consecuencias en el resto del mundo. El Europa Oriental, Cuba, Siria, el Golfo Pérsico, África, Afganistán, China, Vietnam, Tailandia, mientras que por el otro lado está la Europa del Oeste, Israel, Pakistán, la India, perdón, la China, Japón y por supuesto, atrás de la imagen del tío Sam, Sudamérica, ¿verdad? Su patio trasero, que ya había dicho Wilson que nadie quería que nadie se lo tocara. Ventaja segunda de los Estados Unidos en las guerras, nunca se peleó en su territorio, no tuvo pérdidas.
Ojo con esto, son preguntas de examen. Entonces, el pensamiento de ello, por favor, esta parte quiero que la comprendan lo mejor que puedan. Y si no, está San Google. Y si no, me escriben por WhatsApp. De ello hace no solamente el análisis sobre lo que implicaría en el futuro la Guerra Fría, la confrontación de intereses económicos de dos grandes poderes que se jugarían en el extremo ideológico, ¿sí? Pero también a partir de elementos que él considera eh, paralelos de las relaciones internacionales. Poder, civilización, cultura. Ojo, civilización y cultura son dos cosas muy distintas, ya lo hemos visto. El Estado como tal, los sistemas de estados. ¿Qué son los sistemas de estados? Son las agrupaciones interesadas a nivel regional, subregional, etcétera. La apertura o el cierre de los sistemas. En aquel momento de ellos se da cuenta que no solamente son los intereses territoriales de los dos grandes hegemones, sino que en algún momento esos hegemones van a querer traer hacia sí mismos mayores mercados para sus productos, ¿sí? Entonces, hay momentos en que esos sistemas son abiertos y en otros momentos que son cerrados. Los espacios vacíos, que es un concepto que también él maneja, y es el que dice, es el momento en el que una entidad, un Estado, tiene poco valor político, geoestratégico o económico para los grandes hegemones y por lo tanto se lo deja a la libre determinación. Guatemala era un espacio lleno, era un espacio importante para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí habían fincados grandes intereses norteamericanos. El ferrocarril, las bananeras, las algodoneras y por supuesto las bananeras, pensando en el desarrollo del producto para futuro, la adquisición de enormes latifundios que se quedarían ociosos porque la demanda del banano todavía no se necesitaba. Es decir, la United Fruit Company había comprado suficiente tierra para producir más banano, pero la demanda de banano en el mundo estaba en 10. Las tierras las tenía compradas para suplir una demanda de 40, pero como solo había una demanda de 10, había un 30 que todavía no se necesitaba para producir. Por lo tanto, se compraban las tierras mientras estaban baratas y cuando la demanda lo requiriera, se sembraría banano. Ese 30, esa cantidad de tierras que tenían ociosas, que no estaban produciendo, fueron las que dieron lugar a la idea de la producción para el desarrollo del país, no para los intereses de la bananera y sus clientes demandantes de banano en el mundo. Y por ahí parten las ideas que provocaron la incidencia del gobierno de los Estados Unidos en el gobierno de Guatemala y el daño que nos hizo a la primavera democrática. Hegemonía, unidad o guerras hegemónicas. Podríamos decir, desde su punto de vista, ya le voy a explicar lo del espacio vacío de nuevo. El espacio o el momento que estamos viviendo en el gobierno de Donald Trump manifestó las características de una guerra hegemónica. ¿Alguien puede decirme por qué? ¿O con quién? ¿Se recuerdan ustedes cuando el señor Trump estuvo amenazando seriamente al gobierno de Corea del Norte? Gravísimo. O sea, él estaba pegando de gritos al extremo que decía que se podía generar la Tercera Guerra Mundial si Corea hacía uso de sus armas nucleares.
Sebas y Kim y Sebas, Wendy y Catherine están bien. Sebas también dice Estados Unidos con todos peleas, correcto. Sí, exactamente, gracias Betsabe, así es. Corea del Norte es uno y la China es otro. El factor Corea del Norte es no necesariamente por temas de carácter económico, aunque si ustedes se dan cuenta, Corea del Norte ha sido un importante patrocinador de hackeos y de abusos a las relaciones comerciales internacionales, principalmente a consecuencia de el uso de producción de bienes piratas, el tema del hackeo general hacia los sistemas financieros y económicos. Tiene equipos de coreanos del norte trabajando en esos temas. Por supuesto, al hablar de guerra hegemónica, estoy hablando de la guerra entre hegemones, pero está bien lo que ustedes mencionan, los conflictos que tenía. Ahora, entre los conflictos hegemónicos por poder está la relación con Kim Jong-un, exactamente, de Corea del Norte, pero por el tema económico es China, exactamente. Dice Wendy que alguien debatía acerca de tal vez los Estados Unidos estén por tener un conflicto interno. Yo creo que la manifestación eh, más importante de conflicto a la fecha fue precisamente por la presencia del gobierno de Donald Trump. El conflicto interno a ese nivel nunca había llegado, incluso cuando las elecciones de el presidente George Bush hijo causó gran controversia por el conteo de votos en la Florida. Ahí hubo un enorme conflicto interno de parte de los Estados Unidos en el ambiente político, pero la gran diferencia, la solidez de sus instituciones, ganó. Cuando se invadió el Capitolio, ¿se recuerdan ustedes? Después de la pérdida de las elecciones ¿cómo se llama? Del señor presidente Trump, todo el mundo decía, perdió la virginidad del sistema democrático de los Estados Unidos, que fueron los términos que utilizó un congresista ruso cuando habló de la forma como la gente había invadido, incluso habían habido desgracias personales al entrar al Capitolio después de las elecciones o antes de las elecciones. En este caso, él dijo, se perdió. Aquí ya se dieron cuenta que los Estados Unidos al final es un, citando a Malaquías del Antiguo Testamento, es un ídolo de bronce con pies de barro, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió? Semanas después, todos los bochincheros estaban en el bote y sujetos a procesos legales. ¿Qué tanto nos podría afectar como país si llegara a caer el imperialismo yanqui? La siguiente pregunta. Tengo dudas sobre los términos relacionados con el tema. Con mucho gusto, el pestaño pelos es bien pilas. Sebas, el detalle sobre estos temas es en la siguiente, creo que tenemos todavía tiempo para verlo en la siguiente clase. Es interesante lo que significa el hecho de que Estados Unidos está en una línea de crecimiento. Exactamente, George Bush dijo eso, somos países bananeros. Eso podría suceder en países bananeros, dijo el señor Bush. Dejemos estos temas, por favor, para que vayamos aquí al contexto y después vamos a ir explicando cómo está ese tema de los Estados Unidos. Un hegemón es un país hegemónico. Los hegemones es un término coloquial que se utiliza para hablar de los países más poderosos, los países que tienen la capacidad de meterse en otros sin que nadie haga nada. Verbigracia, China, Rusia, Estados Unidos, entre otros. No sé quiénes son los otros todavía porque no he estado pensando en eso, pero ellos. Los demás
tienen una tradición un poquito más respetuosa de las relaciones internacionales. Bueno, Inglaterra todavía. Muy bien. El régimen internacional, jóvenes, vean esta frase, no está tan fácil de comprender. La India todavía no, la India no puede ser considerado todavía hegemón, porque si se fija, Cachemira es un buen ejemplo. Eh, Cachemira es una zona en conflicto dividida en dos entre los intereses pakistaníes y los intereses indios. Incluso China está tratando de meter su cuchara en esa sopa, pero todavía no hay una fuerza tan grande. Irán tampoco todavía. Así como Irak quiso imponer su hegemonía sobre Kuwait, en menos de 60 días la operación Tormenta del Desierto lo sacó con la cola entre las patas. No era un hegemón. En cambio, cuando Rusia invade Crimea, nadie del Consejo de Seguridad, menos los Estados Unidos, hizo pío, ni siquiera la Unión Europea. Yo os pregunto, resulta que las Coreas no han firmado, ya firmaron la paz. Yo hace tiempo vi un video donde una mujer coreana que es parte de una asociación en Estados Unidos representando a Corea del Sur dijo, se espera que las Coreas vuelvan a ser aliadas. Por tanto, ¿será que Estados Unidos sería en contra de Corea del Sur también sabiendo que le traería muchas desventajas? A ver, China continental y Taiwán ambos manifiestan que el futuro de sus relaciones es la integración. Corea del Norte y Corea del Sur manifiestan que su objetivo es la reunificación en la Gran Corea. Ambas tienen esas consideraciones. Ambas son extremadamente poderosas, igual Taiwán y China. El poder no les permite hacer ese tipo de convivencia. Entonces, Estados Unidos no tiene tampoco vela en ese entierro. Es decir, si las dos Coreas se reunifican, lo único que a los Estados Unidos le interesa es que sigan siendo sus clientes. Política de Corea del Norte. Miren, ese es un tema fascinante. Es un tema muy interesante. Por supuesto, Erika dice que hay personas que no quieren la unificación. No sé por qué están hablándome en el chat en lugar de levantar las manotas, tal vez porque no me miran, pero bueno, ya le voy a arreglar la cámara a esta computadora. Lick, Adelante, cambio. pero yo había entendido, viendo un documental la vez pasada, de que Corea del Sur fue ayudada por Estados Unidos la vez pasada que Corea del Norte quiso reunificarlas. Entonces, yo siempre he visto que Estados Unidos, aunque quieran reunificarse, Estados Unidos no lo permite. Yo siento que abajo de todo eso tiene que haber algún beneficio para ellos y no creo que lo vayan a permitir. Gracias. Pero dos cositas. Corea del Norte no quería unificar con Corea del Sur. Corea del Norte quería invadir Corea del Sur e imponer su sistema económico. Son dos cosas diferentes. Hay muchos videos muy interesantes sobre el tema de las dos Coreas, muy interesantes, se lo reitero. Pero ahí no había intención de reunificar, era intención de invadir una a la otra. ¿Qué es lo que sucede también con China de repente? Si ustedes se dan cuenta, aparecen las noticias en donde dice China hace ejercicios militares en el mar de la China, que está justamente entre las dos, entre Taiwán y China. Y China hace no sé qué, mostrando poderío contra Taiwán. Las más grandes inversiones taiwanesas en el mundo, jóvenes, no están en Guatemala como debería ser porque somos su más importante aliado. Están en China. China es uno de los más importantes socios financistas de la producción china a nivel mundial, China continental. Usted fue a la frontera entre Corea, todavía no, pero ya quisiera estar por ahí en un momento. Ahora, ¿cómo sería esta unificación? Pregunta Betsabe. Exactamente ese es el problema. Las formas de organizarse políticamente. Ahí está el desafío de las dos Coreas. Ahí está el desafío de las dos Chinas. ¿Sí? Y por supuesto, si ustedes se dan cuenta, esos no son factores de carácter político.
son factores de carácter económico. Dice, un youtuber mexicano fue a Corea del Norte e hizo 8. Ok, yo creo que fue alguno de esos que yo los vi. Sí, pero miren, hay muchísima información sobre ese tema en internet y que vale la pena hacer análisis, pero no es nuestro chance en este momento. Tenemos que continuar con el marco general de estos conceptos. Esta frase que está en pantalla ahorita es un poquito complicada, pero voy a tratar de explicársela lo más posible. Ante la multiplicidad de actores internacionales aparece el concepto de régimen internacional, porque hay muchos actores distintos. El régimen es el conjunto de factores que conforman un óptimo sistema de seguridad que favorece a las mayorías a través de la articulación de normas, principios y reglas con las que se logra establecer un comportamiento predecible de los estados al ejercicio soberano de velar por sus intereses. Quise poner la frase tal como está porque me costó fumarla, pero se las explico. El régimen internacional es ese conjunto de actores que de manera equilibrada conviven gracias a que existen reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Los acuerdos, los tratados, los convenios, las cartas de entendimiento, las manifestaciones. Cuando hablo de manifestaciones, por ejemplo, viene el señor Zúñiga a Guatemala, se reúne con el presidente Yamatei y acuerdan que Estados Unidos le va a dar a Guatemala 300 millones de dólares y Guatemala a cambio se compromete a que esos 300 millones de dólares los va a usar para fortalecer la seguridad fronteriza en el país. Termina la reunión, hacen una conferencia de prensa en donde ambos se presentan ante la prensa y dicen, señores, Guatemala, estoy siendo lo más concreto posible para que comprendan el tema de la articulación de normas. Estimados señores, nos hemos reunido con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Guatemala. Ojo, son dos representantes de sus estados. A ese nivel es esa reunión. Y en esa calidad hemos tomado la decisión de otorgarle a la República de Guatemala una donación de 300 millones de dólares con las que Guatemala se ha comprometido a reforzar su seguridad fronteriza. Guatemala recibe los 300 millones y lo único que puede hacer con esa plata es reforzar su seguridad fronteriza. Ese es un compromiso que mantiene un equilibrio. Estados Unidos logra satisfacer su interés de que el reforzamiento de las fronteras en Guatemala va a reducir la migración y Guatemala favorece su interés de tener mejor calidad de infraestructura fronteriza. ¿Sí? Cada uno de los dos en el régimen internacional satisface sus intereses. ¿Alguien no comprendió? Yo, Lick, no le agarré la onda. Yo le repito, no hay problema. Jimena dice en el chat, de hecho los soviéticos se aliaron con Corea del Norte para tratar de invadir el sur y lo habían logrado casi en su totalidad, pero Estados Unidos llegó, no se usa el término retractarlos, sino hacerlo retroceder. Por eso Corea del Sur y Estados Unidos son aliados. Por ahí va la idea. Los Kim son producto soviético. Muy bien, Wendy, exactamente. Mejoran sus relaciones. Ellos han mantenido una relación extremadamente tensa desde la guerra, en la que se rompió y se convirtió el paralelo en la división de las dos. El señor Kim en este momento ha disminuido sus manifestaciones guerreristas públicas, si ustedes lo han notado, pero esa consecuencia precisamente de que tiene un interés de carácter comercial. China está apoyando a Corea del Norte, Rusia también,
pero no porque están en contra de los Estados Unidos como cualquiera llegaría a pensar, sino porque tanto China como Rusia tienen intereses económicos fincados en la Corea del Norte. Con respecto a mejorar sus relaciones, dice Luis que hablaba de Guatemala. En este caso, con el tema de los Estados Unidos, sí, correcto. O sea, el hecho de que hagan ese tipo de reunión dentro del marco del régimen internacional, ojo, Sebastián, ahorita voy con su tema. Cuando hablamos del régimen internacional, entonces es ese conjunto de dinámicas que mantienen la tranquilidad de los estados y el logro de sus fines. Va a aparecer por ahí Amnistía Internacional, que es financiada por entidades privadas o por fundaciones o por gobiernos, por quien le dé la gana, porque es una organización no gubernamental. Y resulta que Amnistía tiene interés de que en Guatemala se continúen haciendo las exhumaciones de los graves problemas de la guerra y que se empiece a encontrar información acerca de las familias. Guatemala necesita terminar el proceso de reconciliación que nunca empezó, pero necesita ir cerrando esas cicatrices y heridas tan graves que todavía pululan. Entonces Guatemala firma un convenio con Amnistía Internacional. Amnistía Internacional va a entrar a Guatemala y va a tener prebendas fiscales y para favorecer la exhumación de cuerpos que fueron enterrados en fosas comunes durante la guerra. Entonces, Guatemala en este momento está interesada en que haya financiamiento para eso y Amnistía está cumpliendo sus fines. Todo en un ejercicio eminentemente equilibrado. ¿Sí? Muy bien. Geopolítica, dice Sebastián. Geopolítica en este caso, por ejemplo, sería de los Estados Unidos hacia Guatemala. Guatemala no tiene infraestructura y la necesita. Ahí no hay geopolítica, ahí hay necesidades. Pero Estados Unidos sí. Estados Unidos necesita reforzar las debilidades que tienen los países que ha invadido y que ha dañado tanto. Si Estados Unidos hubiera dejado que la primavera democrática continuara, los hermanos Dulles habrían perdido pisto con la salida de la frutera. O la frutera estaría produciendo en las tierras que le correspondían de acuerdo a su interés productivo por el nivel de la demanda. Pero las tierras ociosas se habían vuelto productivas, Guatemala sería un país desarrollado y no tendríamos tantos millones de guatemaltecos en Estados Unidos. El error de no tomar decisiones planificadas a futuro. Entonces, como eso no lo hicieron y nos hicieron desgracia a la vida, ahorita ellos tienen el problema de que los guatemaltecos se están muriendo de hambre. ¿Y por qué es problema de ellos? Porque ellos fueron los que nos quitaron los gobiernos democráticos. Entonces tienen que voltear su mirada hacia nosotros e invertir para solucionar sus problemas, no los nuestros. Nuestro problema es darle de comer a la gente, darles oportunidades de trabajo. Ese es el problema de los guatemaltecos. El problema de los gringos es que no lleguen tantos a los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí está la diferencia. Andrés dice la parte de estados al ejercicio soberano. En el caso, espérame un ratito, Andrea, Sebas, geopolítica entre China, Rusia y con las Coreas, efectivamente. Geopolítica hegemónica, así es. Andrea, hágame su pregunta a viva voz porque no le cacho la idea en su texto. Y no se preocupe que yo estoy para enseñar, no para regañar. ¿Cómo es su pregunta? Es que leyendo el texto así detenidamente, pero no me queda muy claro aún eso de estados del ejercicio soberano. Ok, Que es en sí. ok, fíjese pues. Las últimas dos líneas tienen las palabras más importantes son comportamiento predecible, estados ejercicio soberano y velar por sus intereses. El régimen internacional está sujeto a acuerdos, a leyes, a compromisos, pacta sunt servanda, a tratados, etcétera, etcétera, etcétera,
que hacen que las relaciones entre los países sean predecibles. ¿Por qué son predecibles? Corea del Norte ya le dijo a la comunidad internacional que no va a invadir Corea del Sur a menos que Corea del Sur provoque, ¿sí? Entonces, eso está registrado. Entonces, es predecible que la Corea del Norte no dañe a Corea del Sur. Es predecible, ¿verdad? Sabemos que no va a suceder porque ya dijeron que no lo van a hacer. Sin embargo, preparémonos para lo peor. Los ejércitos coreano del norte y Corea del sur están a presto en la frontera misma, apuntándose unos entre otros para ver si algo sucede. Pero el régimen manifiesta, o sea, las relaciones internacionales, el régimen internacional manifiesta que ya sabemos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podría pasar. Y la idea es mantener ese comportamiento. ¿Por qué? Porque eso favorece a que los estados cumplan sus intereses. El ejercicio soberano de velar por sus intereses es lo que estamos haciendo con el tema migratorio Guatemala-Estados Unidos. Guatemala no tiene infraestructura en las fronteras. Guatemala tiene unos sindicatos parasitarios que incluso tienen denuncias, no las llegan hasta los poderes porque se muere la gente antes, no sabemos por qué. Denuncias sobre el tema del tráfico de personas, sobre corrupción en las fronteras, dice. La vez pasada solo metieron a 23 personas al tambo por corrupción en la migración del aeropuerto. 23 personas se fueron al bote. Pero a Guatemala le interesa de manera soberana hacer mejores instalaciones migratorias. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir al norte de Honduras a través de Entre Ríos. Cuando uno va de Entre Ríos para Puerto Cortés, de Izabal, digamos, para Puerto Cortés, por el lado de Entre Ríos, ustedes llegan a una caseta de hot dogs, esas de la Pepsi, que tienen tiendita, ¿va? Que abren así y tienen ahí su mostradorcito y ponen sus tortrix y tal. Y hay una gabucha tirada en la carretera que hace las veces de túmulo, en donde la gente baja la velocidad, para su carro, ahí enseña su pasaporte en esa casetita de hot dogs. Entonces miran el pasaporte, se lo sellan y tal, y sigue su viaje. De repente del otro lado aparecen unos edificios como peajes, así grandes para que pasen hasta trailers con sus cubiertas bien construidos, un gran parque vehicular, es un, es un parqueo para trailers, camiones, carros y tal, y un edificio de 2 pisos con aire acondicionado, con ventanales, muy bonito, muy limpio, y resulta que esa es la oficina de migración hondureña. Y la de Guatemala, una caseta de hot dogs. ¿Sí? Guatemala no tiene infraestructura en las fronteras. Ustedes van a ver la caseta de migración que está en el puente de Ayutla para pasar a Ciudad Hidalgo en Tecunumán. Y es lo mismo. Es una casetita de 3 habitaciones. En una de esas habitaciones en el suelo hay un ladrillo con una resistencia que es donde los muchachos calientan su sopa Maggi con huevo. Ese es su comedor, ¿no? Un ventilador que como hace ruido cuando está ventilando. Las ventanillas todas chucas llenas de calcomanías y papeles del sindicato pidiendo la renuncia del director. Y pasan el puente y llegan a un edificio en donde hay cualquier cantidad de oficinas, ventanillas, las colas ordenadas, aire acondicionado, puertas eléctricas. Ustedes entran ahí, les sellan su pasaporte o bien van a sacar su carnet de visitante local y luego pasan a unas mangas en donde están otras personas de la policía migratoria mexicana que les revisan los vehículos y bueno, puede usted pasar, levantan la pluma y entonces ya usted puede salir. En Guatemala hasta hoyos hay en las oficinas. Ese tipo de problema es un interés de Guatemala corregirlo. Entonces, ¿qué es lo que hace Guatemala? Percibir los 300 millones de quetzales que le van a ayudar a construir mejores oficinas migratorias.
Se supone que con eso Estados Unidos está satisfaciendo su propio interés soberano de evitar que más guatemaltecos se vayan a los Estados Unidos. Nada más. Espero haberle aclarado la pregunta. Tuve una oportunidad de ver cuando entraron un grupo de migrantes en el Carmen. Es terrible, triste. Así es. Exactamente, también en el Carmen, la misma cosa. Pero lo utilizaba como un ejemplo. El régimen internacional, entonces, jóvenes, da cuenta de la sociedad internacional, un conjunto de estados, un conjunto de otros actores que conviven, ¿sí? De una manera predecible. Cuando está en un conflicto es porque algo te tenía predecible, pero se suscitó una coyuntura que lo cambió. Por un lado están en el régimen internacional los estados, que son como los miembros más privilegiados de la sociedad internacional, entre comillas, que tienen intereses, riqueza, poder, incidencia política e importancia geoestratégica. Mientras que otros actores resulta que son mejores y tienen más oportunidades y más ventajas en la comunidad, en el régimen internacional que los estados, que también tienen intereses, riqueza y poder, incidencia política, capacidad de gestión, coincidencia de intereses con el estado matriz e influencia política internacional. Se supone que ese régimen es de carácter predecible porque cada uno de ellos, en sus propios intereses, se relacionan entre sí en la sociedad internacional. Muy bien. Y entonces cada país tiene sus intereses, ¿sí? Guatemala tiene los suyos. Y para eso están todas las oficinas diplomáticas, las misiones, las agregadurías e incluso los consulados. Esas oficinas de Guatemala en el exterior o esas misiones diplomáticas o esas misiones comerciales o misiones de seguridad, lo que sea, tienen como objetivo hacer que el Estado de Guatemala satisfaga sus intereses. ¿Y en qué se basa? En lo que se conoce con el nombre de política exterior. ¿Qué es la política exterior? Es una política pública. ¿Alguien sabe qué es una política pública, jóvenes? Yoli, qué mal me quedó la Torre Eiffel ahí en el skyscraper, ¿verdad? En la línea de edificios. Voy a hacerla de nuevo. ¿Alguien me puede decir qué es una política pública, jóvenes? Licenciado, yo tenía una Adelante. idea, pero no sé si está completamente acertada. Una política pública son aquellas que se crean para satisfacer las necesidades de una sociedad. Excelente. Nunca diga no sé. Diga, esto es lo que yo sé. Excelente. Así es. Una política pública es un conjunto de acciones que un Estado define para solventar un problema específico de la sociedad. Tenemos problemas de desnutrición en Guatemala. Guatemala debe generar una política pública que se dedique a combatir ese problema y a solucionarlo. Las políticas públicas, por eso están en plural, son ese conjunto de herramientas y estrategias que un Estado diseña para poder solucionar un problema. En el caso de las políticas públicas, ya lo van a ver ustedes más adelante en el transcurso de su carrera, las más importantes en este momento son, hay una que se llama el CATUM 2032 o el CATUM Nuestra Guatemala 2032, que es un esfuerzo que se hizo hace algunos años para elaborar un conjunto de estrategias que servirían para que Guatemala se convirtiera en un país desarrollado en el 2032. La gran actividad que se desarrolló alrededor de esto y cada vez que lo estudio me desanimo más. Pero esa gran sombría del CATUM 2032 tiene bajo ella en este momento 71 políticas públicas funcionales
dirigidas por la Secretaría de Planificación CGPLAN y que se enfocan en la solución de problemas específicos del país. Todo por escrito. A la LIC, pero entonces una política pública debería ser la promesa de campaña de un gobierno. Sí y no. Sí, debería. No, porque es el harakiri de los políticos. Porque una política pública está por escrito. Dice qué se va a hacer, con cuánto dinero y dónde se va a utilizar ese dinero. Y cómo y hasta qué fecha. Y en esa virtud, esa política pública se convierte en una herramienta para juzgar la capacidad de un político para hacer sus actividades. La diferencia entre régimen internacional y sociedad internacional es lo que les mencionaba. La base del seminario del Mineduc, interesante. Sí, es probable que sí sea. El Pacto Hambre Cero podría ser por ahí, pero tiene un nombre específico. Hay 71 políticas públicas en este momento que están aprobadas y que se supone el gobierno las está ejecutando a efecto de solventar esos 71 problemas que están ahí descritos. Andrés, la diferencia entre régimen y sociedad. Sociedad es el conjunto de actores. Régimen es lo que les mencionaba en la pantalla anterior. La voy a regresar. ¿Sí? El régimen es el conjunto de los factores que lo mantienen en funciones. El conjunto de acciones, de estrategias, de actividades, etcétera, que hay entre esos actores de la sociedad internacional. ¿Cuál es el régimen legal de Guatemala? Nosotros como guatemaltecos o las leyes que nos mantienen como estamos, la sociedad como vivimos, los municipios, el ambiente, las libertades de las que gozamos, etcétera, etcétera. Son las 9 de la mañana y todavía hace falta... Ah, no, ya no hacía falta nada. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Los ODS pueden considerarse como un tipo de política pública, pero en ambiente internacional. Muchas gracias, Sara. Los ODS son un conjunto de recomendaciones que obligan a los estados a ejercer. Qué bueno, Daniela, me alegra eso, no se sienta la clase. Que lo que hacen es que regulan y recomiendan cómo los estados pueden enfrentar algunas problemáticas. En el caso de Guatemala, los ODS son compromisos de Estado. O sea, Guatemala ha decidido apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por lo tanto, para que Guatemala funcione correctamente en el marco internacional, en ese régimen internacional, tiene que tener una política exterior definida que favorezca el cumplimiento de los objetivos del Estado de Guatemala, sus intereses, ¿se recuerdan? Y que esos intereses también vayan de la mano con los compromisos que adquiere a nivel internacional. Y los ODS son un compromiso. Podríamos crear un Zoom para dudas que tengamos, por supuesto, doña Pelos. Yo, ya saben que pueden contar conmigo para responder dudas y para lo que necesiten. Sin duda que sí. La única política pública que está haciendo el gobierno es que están combatiendo la hambruna en el Congreso y los monumentos del Bicentenario. La Gran Cruzada Nacional por la Nutrición es una política pública, no sé, José. Son 71 y todavía me cuesta un poquito identificarlas. Pero recuérdese que esos nombres son más bien parte del proceso de comunicación de las políticas. Hay gente que usted le dice política pública y lo primero que piensa es en los políticos, y no es lo mismo. ISEP dice que tiene una base porque eso fue el seminario el año pasado, me alegra mucho. Jóvenes, son las 9 de la mañana, ya va a estar su siguiente catedrático. Les tengo todo el aprecio del mundo, espero saludarlos el día viernes. Seguimos solventando los problemas de la preparación para su investigación de puntos para el examen parcial. Espero tener arreglada la pantalla por lo menos para hacerles caras. Gracias, se cuidan, les deseo un excelente día. Gracias, Lick, igualmente. Igual. Gracias, Lick, feliz día. Dios, chicos, buen día. Buen día. Paro la grabación.